Como lo veíamos en esta canción, en este momento estamos en aislamiento social, pero ¿cómo enfrentar esta situación? Para eso nos acompaña ya aquí en el set de NS11 el psicólogo Daniel Retana. Muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Karina, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes. Daniel, ¿cómo afrontar psicológicamente este aislamiento preventivo por el coronavirus? Como lo veíamos en la canción, bueno, y en las calles también este fin de semana, que afortunadamente muchas personas acataron la recomendación de quedarnos en casa, pero ¿cómo afrontarlo? Sí, yo creo que, bueno, surgen un montón de emociones, entre todas esas emociones creo que tenemos que clasificar las más importantes. No todas las personas reaccionan igual y esto es muy importante aclararlo. Porque de repente pensamos que todo el mundo debería reaccionar de una misma manera o tener un mismo estilo de afrontamiento y hay diferentes estilos de afrontamiento. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que dejar claro en esta noche. ¿Cómo sobrevivir a la angustia? Porque la angustia invade a muchas personas y los hace pensar en escenarios catastróficos y yo creo que algo importante es entender que la emoción del temor es una emoción con la cual a veces no nos familiarizamos tanto, pero lo cierto es que esta emoción es necesaria en este momento en el que estamos. Es decir, la emoción surge como, la emoción del temor surge como algo completamente natural, como algo completamente normal, porque sin temor posiblemente pues no tomaríamos las medidas necesarias y correspondientes que estamos tomando. Estamos viendo en este momento imágenes de cómo está a esta hora San José, que prácticamente ha estado desolada, que eso genera también, como veíamos, claro, mucha angustia, mucho estrés. Hoy una señora decía, me da tristeza ver cerrados los locales, no ver gente en la calle. ¿Cómo ayudarles a estas personas que le genera este sentimiento? Sí, lo más importante yo creo que en este tiempo es poder entender que bueno, era un fenómeno que no esperábamos, un fenómeno que nos agarra desprevenidos a muchas personas, es decir, y como he estado investigando en algunas revistas de Latinoamérica que ya se dedican a estudiar el tema psicológico asociado a todo el COVID-19, se dice que así como no estábamos preparados físicamente para esta enfermedad de manera similar y de manera conjunta en la psicología o en esas herramientas psicológicas que vamos desarrollando, tampoco teníamos una preparación. Aquí la pregunta que nos surge entonces es cómo podemos desarrollar estrategias sanas, estrategias saludables para poder vivir este tiempo de una mejor manera. ¿Cómo ayudar a estas personas que se encuentran embargadas por un sentimiento de tristeza, por un sentimiento de angustia o un sentimiento profundo de desesperación, incluso de frustración? Lo más importante es no callar lo que sentimos, conservar la calma, pero no callarnos, porque de repente nos sentimos ahogados, sofocados con esta emoción y el no expresarlo genera yo creo que un efecto contrario y paulatinamente pues vamos cayendo más bien en un estado de desesperación que es en el que muchas personas ya se encuentran, como decía y he estado publicando en mis redes sociales también al respecto, mucha gente no ha contraído el COVID-19 pero ya han contraído el pánico, que es peor. Y yo creo que esta emoción del pánico a mucha gente le ha paralizado e incluso han empezado a crear escenarios en su mente irreales, irracionales, que los lleva a sentirse peor. Y es que muchos están en ese momento haciendo teletrabajo, están los chiquitos en la casa también haciendo escuela virtual, las noticias negativas de tantas muertes, sobre todo en Europa por esto, y muchas veces y muchos están enfrentando estrés y ansiedad. ¿Qué consejos darle a estas personas para bajar esos niveles? En primer lugar, tenemos que escoger muy bien la información que estamos revisando. Informarnos no significa saturarnos de información, que yo creo que es una de las principales debilidades que estamos viendo en este tiempo, el escoger información excesivamente, de manera que esto nos agobia y las personas en lugar de sentirse más tranquilas porque la información correcta, la información que proviene de las fuentes correctas nos calma, como dice una frase por ahí. Pero cuando hay sobresaturación de información, en lugar de calmar la ansiedad, lo que hace más bien es potenciarla y lo que hace más bien es elevarla a un nivel que es insano. Entonces, creo que en primer lugar, aprender a escoger bien la información que consumimos. Por ahí escuchaba un consejo de una persona que admiro muchísimo y decía, dedique su primera hora del día a cualquier cosa menos a alimentar su ansiedad, ¿sí?
Ojalá que usted pueda empezar su día con el pie derecho y pueda prepararse para afrontar su día de manera que la ansiedad no aumente, sino que pueda disminuir, ya sea a través de alguna técnica de relajación, música instrumental, respiración profunda. Cualquiera de estos ejercicios que hoy tenemos al alcance, muchísimas plataformas nos pueden servir para alivianar un poco esta emoción. Mi pregunta iba por ese lado. ¿Qué actividades recomienda usted para bajar ese estrés, esa ansiedad, esa incertidumbre, incluso miedo a lo que pueda ocurrir y el plazo también que podemos estar en nuestras casas? Lo primero que tenemos que enfocarnos, y siempre lo he dicho, es en el pensamiento. El pensamiento genera emociones y si no nos dedicamos a ver qué es lo que estamos pensando, es decir, a la construcción del pensamiento, mucha gente se levanta pensando que este es el fin del mundo, que es algo apocalíptico y esto va generando un nivel de ansiedad más alto. Entonces, en primer lugar, revisemos qué estamos pensando. Es una actividad que podemos hacerla de manera muy sencilla, en una hoja blanca. La persona empieza a enlistar cuáles son sus principales pensamientos acerca de lo que está afrontando hoy en día y así empezar a cuestionarlos, de manera que pueda entender si lo que está pensando realmente es algo apegado a la realidad o algo que ha sacado de contexto. Y en segundo lugar, bueno, todas estas actividades de ocio que nos permiten dedicarnos a aquello que nos gusta, aquello que realmente nos genera esa emoción de placer. También muy importante dedicar tiempo a todo lo que tenga que ver con meditación, todo lo que tenga que ver con respiración, todo lo que tenga que ver con oxigenación de nuestro cerebro, incluso para todas las personas que consideran la fe también como un elemento salutogénico. Se ha confirmado y la Organización Mundial de la Salud lo establece. Somos seres psico, bio, social y espirituales. Si nutrimos esas 4 áreas, podemos también afrontar mejor esta crisis. Que incluso lo veíamos cuando salieron los primeros casos de COVID-19, las personas salir corriendo a los supermercados y abastecerse de todo lo que podían, como usted decía, ¿verdad? Como que si esto ya se iba a acabar, iba a haber una sequía de productos y demás, que es por el lado donde usted decía, don Daniel. Esto podemos catalogarlo como hasta cierto punto una histeria colectiva. Se dice que hay ciertas fases a nivel psicológico dentro de todo este episodio que estamos viviendo a nivel global. La primera fase es la incertidumbre, que fue la que vivimos todos en el momento en el que apareció este virus, que nadie sabía de dónde venía, que se iba a llegar al país. Toda esa incertidumbre generó un segundo escenario, que es el escenario en el que mucha gente se encuentra actualmente, que es en el pánico. Y en tercer lugar, esa es la fase a la que tenemos que llegar de alguna manera las personas de manera individual y sin olvidarnos de que somos todo un colectivo. Aquí nadie vive sin considerar a la persona que tiene al lado y eso es muy importante. La tercera fase es la de la asimilación y la aceptación. Eso vamos a llegar a experimentarlo en algún momento porque así se comporta el ser humano. Sacar cosas positivas también de esta situación, porque si bien vivimos en el trabajo, perdiendo horas en presas, llegamos a nuestras casas estresados, esclavizados del celular. Sin embargo, es una buena oportunidad para aprovechar, pasarla en familia, tratar de sobrellevar y mejorar las relaciones. Parece que esta crisis nos devolvió a la esencia de todas las cosas y de todo lo que vivíamos tal vez ignorando por mucho tiempo, las relaciones familiares, esas conversaciones profundas, esos temas que quizás hace mucho tiempo no ahondábamos, no abordábamos con alguna persona cercana, una llamada a una persona que teníamos quizás 5 o 10 años de no buscar. Toda esta situación nos obliga a volver a las raíces y sin lugar a dudas, como usted lo decía, Karina, y me parece que es muy certero, esto nos devuelve a una oportunidad. Esta crisis nos permite ver también una oportunidad en medio de todo lo que está ocurriendo, de volvernos a la esencia de las relaciones familiares, las relaciones con otras personas y por supuesto también dejar de un lado otros distractores que nos habían dañado las relaciones sociales, como el exceso de la tecnología y otro tipo de cosas que sin lugar a dudas estorbaron en ese relacionamiento social y en el desarrollo de habilidades sociales con las demás personas. Y Daniel, en este momento, bueno, que estamos las familias unidas,
¿qué actividades podemos hacer en familia para aprovechar este tiempo y mejorar esas relaciones de comunicación que habíamos olvidado? Escuché a algunas familias que me han estado enviando ideas y creo que son muy útiles poderlas compartir hoy en este espacio. De repente, ¿hace cuánto no armábamos un rompecabezas en familia? Nos sentábamos a ver una película juntos. También, de repente, que sacamos una receta y la hicimos todos los miembros de la familia, todos los individuos, participamos en eso. Entonces, creo que hay muchísimas actividades que podríamos desarrollar como familia, siempre y cuando, algo muy importante que también establece la psicología en momentos de crisis, es que cada quien tenga su espacio, pero también tenga un tiempo en familia. Porque yo sé que a veces es complicado pasar todo el tiempo en una convivencia continua, pero es muy importante que cada quien tenga su espacio, pero también puedan reunirse a hacer este tipo de actividades. De repente un juego de memoria, que eran las cosas que nosotros hacíamos cuando éramos niños, que aprendíamos cosas y quizás eso se ha ido perdiendo en el tiempo y podemos regresar sin lugar a dudas a esas actividades que son muy constructivas a nivel familiar. Y ahora bien, también qué consejos darle también a los jóvenes que están en esa etapa que también es difícil, que pasan en sus casas sin poder salir y haciendo también colegio virtual. Los jóvenes, yo creo que tanto adolescentes como jóvenes adultos estamos enfrentando algo que creo que nunca habíamos experimentado, consultando con diferentes personas, familiares, incluso colegas, también psicólogos. Me decían, es que no, nunca habíamos experimentado esto. ¿Qué le podemos decir a un adolescente? ¿Qué le podemos decir a un niño? Y hay algo que quisiera decir que es muy importante. Siempre vamos a transmitir el estado emocional a las personas que vienen detrás de nosotros. Así que los padres tenemos una tarea o tienen una tarea muy importante de ayudar a transmitir paz en este momento a sus hijos, de manera que sus hijos no sean más bien esa extensión de la ansiedad de sus padres y que en lugar de estar generando un ambiente de calma en el hogar, lo que están generando es todo lo contrario. Entonces, ¿qué consejos? Importante, pasar tiempo con las personas que están dentro del hogar y yo creo que muy, pero muy importante a todos los chicos que están en escuela virtual y demás, hacer bien sus asignaciones, que se complete el tiempo establecido y después de eso regresar a las prácticas en familia, pero como si estuviéramos en un horario natural nada más que dentro del hogar. Bien, muchísimas gracias al psicólogo Daniel Retana por ampliarnos y darnos consejos de cómo sobrellevar esa situación por el COVID-19. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina. Muy buenas noches.